Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Libro del profeta Daniel, capítulo 8 y versículo 9 al versículo 14. Dice así el libro de Dios: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Dice el versículo 14 y último de la porción que he tomado como base: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hasta aquí con la lectura de la palabra de Dios. Brevemente, pero eso sí, con palabras básicas y muy elementales, continúo con el estudio de la visión del carnero y del macho cabrillo, con el único propósito de crecer en el conocimiento de la palabra escrita de Dios, que es para la salvación y la vida eterna. Entonces, en el estudio anterior, hice referencia a la caída del macho cabrillo y su legado. Ahora voy a estudiar el engrandecimiento y la caída del cuerno pequeño, que se nos menciona en esta porción que he tomado como base. Primeramente, veamos ahora el engrandecimiento del cuerno pequeño. Dice el versículo 9: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Es decir, de uno de los reinos que mencioné anteriormente, quien fue uno de los descendientes de Seleuco, a quien se le llamó Antíoco IV Epífanes, allá por el año 175 al 164 antes de nuestro Señor Jesucristo. Antíoco Epífanes había heredado el reino del norte, y aunque tuvo un comienzo insignificante, se dedicó a extender sus fronteras hacia la parte oriental de la India y hacia Egipto en el costado sur. En esta última dirección tuvo que combatir contra Ptolomeo, descendiente de otros de los generales de Alejandro Magno. Esto causó muchos problemas al pueblo judío, ya que ellos estaban en medio de ambos ejércitos. Y a esto se refiere cuando dice que creció hacia la tierra gloriosa. Esto le llevó a una actitud tremendamente arrogante, que el profeta lo describe en el versículo 10, que dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Realmente parece difícil de poder interpretar con exactitud a qué se refiere cuando dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo.
puede tener que ver con un ejército de ángeles, aunque en este momento puede ser utilizado simplemente como una metáfora para indicar el orgullo de este cuerno pequeño, que en su arrogancia pretendía ser un rival del Dios del cielo. En todo caso, nos dice que parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esto implica que consiguió ciertas victorias. Ahora bien, ¿quiénes forman esta parte del ejército y quiénes son las estrellas que echó por tierra? La respuesta la tenemos en el versículo 11, que leo: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí se nos habla que se trata de un ataque contra el pueblo de Israel y sus servicios en el templo de Dios. Dice también que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que sin duda tenemos que entenderlo como un intento de igualarse y de pelear contra el Mesías de Dios. Antíoco Epífanes llegó a ser el gran perseguidor del pueblo de Israel. Sus propósitos para con ellos no consistían únicamente en conquistarlos militarmente, tal como lo habían hecho otras potencias anteriormente. Él quería poner fin a la fe judía. Notemos lo que dice el versículo que leí: y porque él fue quitado, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Él no destruyó físicamente el templo, sino que lo profanó, ofreciendo cerdos en su altar y erigiendo el altar del dios Júpiter ahí en el santuario. De esta manera, Antíoco Epífanes profanó el templo, el santuario de Dios, y logró cesar las ofrendas en el altar. Y no solo eso, sino que trató por todos los medios de helenizar a los judíos, consiguiendo que muchos dejaran de esa manera y se olvidaran de la ley de Dios y se rindieran totalmente a la cultura griega. Ahora dice el versículo 12: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. De esta manera, Antíoco Epífanes controló al pueblo judío. Por eso dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército. Por supuesto, no todos se rindieron ante él, sino que surgió una rebelión encabezada por los macabeos, que se resistieron. Pero lo cierto es que él consiguió hacerse con el poder en Israel. Y ahora veamos un segundo punto, un segundo aspecto: el fin del cuerno pequeño, a la luz del versículo 13 y el versículo 12 que he leído en la porción que he tomado como base. Dice el versículo 13 y el versículo 14: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Verso 14: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El profeta Daniel, en estos versículos que he leído, hace referencia a la conversación que hay entre dos santos, que sin duda son ángeles de Dios, que hablaban acerca de la visión que acababa de tener el profeta Daniel. Al leer los textos,
podemos notar que el propósito es aclarar el tiempo en que duraría la barbarie que llevaría a cabo el cuerno pequeño sobre el pueblo de Dios. El tiempo para que el santuario sea purificado serían 2300 tardes y mañanas, lo que equivale más o menos a un período de 6 años. Y el cumplimiento se llevó a cabo tal como se había profetizado. Antíoco Epífanes comenzó a profanar el templo al asesinar al sumo sacerdote Onías III, y según la historia, esto fue allá por el 12 de septiembre del año 171 a.C. y terminó con la restauración de la adoración del templo bajo el gobierno de Judas Macabeo allá por el 25 de diciembre del año 165 a.C. Esto da un total de 6 años y 110 días, es decir, 2300 días. Sin embargo, este cumplimiento histórico con Antíoco solo fue parcial, puesto que el mismo Señor Jesucristo, muchos años después de lo sucedido, volvió a hacer referencia a esa misma profecía para señalar hacia una nueva época de tribulación para la nación judía que comenzaría con la misma señal, cuando él dijo, y de acuerdo a Mateo capítulo 24 y versículo 15 en adelante, Cristo dijo, por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice el versículo 22 y último, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estimados hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, debemos de estar preparados, porque si a nosotros nos tocara vivir los tiempos del Apocalipsis, los tiempos de la gran tribulación o el tiempo de la ira de Satanás, debemos de permanecer firmes y fieles a la palabra escrita de Dios para ser dignos de la salvación y la vida eterna. Gloria al Señor.